Hola con todos, sean bienvenidos a esta nueva video clase y como ya hemos visto que nos hemos venido adentrando más hacia lo que es los diferentes temas de física, que para este caso vamos a ver lo que es el movimiento parabólico o también conocido como movimiento de proyectiles, para lo cual vamos a empezar diciendo unas breves definiciones, explicaciones y vamos a pasar al contexto de lo que son las fórmulas. Por ello vamos a iniciar diciendo que como definición técnica tenemos que nos dice el movimiento parabólico, también llamado movimiento de proyectiles o tiro parabólico, es el movimiento bidimensional de un cuerpo que se lanza con una velocidad inicial formando un ángulo con la horizontal y que se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad, despreciando la resistencia del aire como condición especial. Imagina que lanzas una pelota, pues ella no cae en línea recta, ni se mueve solo hacia adelante. La pelota describe una curva en el aire que tiene en forma de U invertida o arco. Eso es lo que llamamos movimiento parabólico. Como podemos ver aquí en la imagen que esta bola de baloncesto es lanzada y describe un movimiento parabólico. Condiciones necesarias. Nos dice que para que un movimiento sea parabólico debe cumplir lo siguiente. Primero, nos dice que la velocidad inicial tiene que ser no nula. El objeto debe lanzarse con alguna velocidad. Por lo tanto, decimos que la velocidad inicial v sub 0 es mayor a cero. Como segundo, tenemos que el ángulo de lanzamiento puede ser cualquier ángulo θ respecto a la horizontal. Por lo tanto, dice que este ángulo está comprendido entre los 0 grados y los 90 grados. Por lo tanto, para que sea un tiro oblicuo. Como tercero, tenemos que la aceleración constante solo actúa la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Y por último, tenemos que no existe resistencia del aire, pues la aproximación válida para objetos densos y velocidades bajas, como lo veremos aquí en adelante. El principio de independencia de movimientos, este es el concepto fundamental descubierto por Galileo, pues nos dice que los movimientos horizontal y vertical son independientes entre sí y pueden analizarse por separado. Esto significa que el movimiento horizontal no afecta al vertical, el movimiento vertical no afecta al horizontal y ambos ocurren simultáneamente. Por ello, existe una descomposición del movimiento, donde nos dice que la componente horizontal, que vendría siendo el eje X, existe un tipo de movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido como MRU por sus iniciales. La velocidad es constante ya que la velocidad en el eje X sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Y la aceleración que viene siendo AX sería igual a cero. Por otro lado, en las componentes verticales, que vendría siendo el eje Y, el tipo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o conocido como por sus iniciales MRUA, donde la velocidad inicial v sub 0y sería igual a la velocidad sub 0 o velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo θ. Y la aceleración en y sería igual a menos la gravedad, o sea que es igual a menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ecuaciones fundamentales del sistema de referencia. Estoy entrando a lo que es las propiedades matemáticas y físicas, teniendo como sistema de referencia el origen en el punto de lanzamiento en el eje X horizontal y en el eje Y vertical hacia arriba. Nos dice que las velocidades iniciales en sus componentes sería en la horizontal v sub 0x sería igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo. En la vertical sería v sub 0 en y sería igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Estas mismas representadas en la posición en función del tiempo sería igual a tener en la horizontal sería la posición evaluada en un tiempo t sería igual a la velocidad inicial en la posición
horizontal multiplicado por el tiempo, que eso sería igual a tener la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo por el tiempo. Y en la posición vertical sería igual a la posición vertical evaluada en el tiempo, sería igual a la velocidad inicial en la posición vertical multiplicado por el tiempo menos un medio por la gravedad y el tiempo al cuadrado. Que eso sería igual a tener la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo menos el un medio multiplicado por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Ahora, la velocidad en función del tiempo nos dice que para la horizontal vendría siendo constante, donde nos dice que la velocidad en x evaluada en el tiempo sería igual a la velocidad inicial en x, que eso ya lo hemos dicho que es velocidad sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo. Y asimismo, la vertical, esa sí varía debido a la fuerza de gravedad, entonces nos dice que tenemos la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. En la ecuación de la trayectoria, eliminando el tiempo, también nos dice que tenemos que la vertical es igual a la multiplicación de la horizontal por la tangente del ángulo menos la gravedad por la posición al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo. Ahora vamos con las magnitudes características. Nos dice que el tiempo de vuelo es el tiempo total que el proyectil está en el aire, desde el lanzamiento hasta el regreso al nivel inicial. Por lo tanto, nos dice que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo teta sobre la gravedad. También nos dice que esto sale de la deducción ya que en la posición vertical es igual a cero, por lo tanto el nivel de lanzamiento, donde si resolvemos que eso es igual a cero, tendríamos que la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo teta multiplicado por el tiempo menos el 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto nos lleva a sacar como factor común el tiempo y a la vez despejando el tiempo, tendremos que si eso es igual a la ecuación que ya habíamos dicho anteriormente que voy diciendo el aterrizaje. Ahora también aquí se ve el alcance horizontal máximo. Esta nos dice que es la distancia horizontal máxima que ha alcanzado. Entonces nos dice que r es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del doble ángulo sobre la gravedad. Las propiedades de alcance es el máximo cuando θ es igual a 45 grados, ya que no hay presencia de resistencia al aire. Y en los ángulos complementarios, θ y 90 grados menos θ produce el mismo alcance. Por lo tanto, el alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad a 45 grados. Y la altura máxima alcanzada sobre el punto de lanzamiento es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto sale de la deducción que en el punto más alto la velocidad vertical en y será igual a cero. Por lo tanto, si reemplazamos eso, tendríamos que la velocidad inicial multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo sería menos 2 veces la gravedad por la altura. Esto, el tiempo para alcanzar la altura máxima sería igual a tener la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo sobre la gravedad, que eso sería igual a tener el tiempo de vuelo sobre 2. Ahora hablaremos de las propiedades de simetría. Nos dice que la simetría temporal es el tiempo de subida igual al tiempo de bajada. También existe la simetría de velocidades, donde la velocidad de impacto tiene la misma magnitud que la inicial, pero dirección opuesta al componente vertical. Y la simetría del ángulo, donde el ángulo de salida es igual al ángulo de llegada respecto a la horizontal. También la energía en el movimiento parabólico nos dice que existe como primero la energía mecánica total que se conserva, donde esta energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, donde esto es igual al 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la distancia vertical, y que eso es igual a una constante. Y bien, aquí tenemos la energía cinética en el lanzamiento, que nos dice que esto es igual al 1 medio de la masa multiplicado
por la velocidad inicial al cuadrado y también la energía potencial en la altura máxima, que esa nos dice que es igual al 1/2 de la masa por la velocidad en x al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura vertical dada. Donde también, haciendo la verificación, nos dice que tiene que la energía cinética del lanzamiento ser igual a la energía potencial en la altura máxima. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero haya sido de su agrado y de su entendimiento en esta parte teórica. Así mismo, en la parte de ejercicios ya veremos cómo se resuelven y cómo se aplican estas ecuaciones y asimismo estos conceptos. No olviden suscribirse, darle like, reaccionar y dejar en la caja de comentarios alguna duda, sugerencias o inquietudes. Recuerden que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.